Vale. Bienvenidos a esta segunda parte de la tertulia sobre el COVID-19, en la que abordaremos el tema más desde el punto de vista de España, lo que pasó. Yo me acuerdo de una frase: España no va a tener más allá de algún caso aislado. Fernando Simón lo dijo el 31 de diciembre. Lleva al frente del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud desde 2012, con Mariano Rajoy como presidente. Todos nos acordamos del virus del ébola, del Zika, del SARS. Simón estaba al frente de la gestión y control en estas crisis. Para mí siempre, en aquel entonces, pecando de precavido. Y visto desde fuera se podría decir hasta que prefería matar moscas a cañonazos antes de que nos pusieran los huevos en el jamón. Llega el COVID-19 y resulta que esto no es nada. Le quitamos hierro al asunto. Luis Vita. A mí, personalmente, me parece increíble que un profesional con tanta experiencia y con un buen currículum hasta entonces no haya sido capaz a día de hoy de ver o preparar mejor lo que se nos venía. Luis Vita. No sé si te escucho. Parece que no escuchas. Si quieres respondo yo. Sí, responde tú, por favor, Carlos. Pues bueno, lo del tal Fernando Simón, que es como va a pasar a la posteridad, es de traca. Este hombre lleva mintiéndonos, pero mintiéndonos 3 meses. Y no es que lo diga yo, es que donde hoy dice blanco, mañana dice negro, y a mediodía dice azul. Es una cosa impresionante. Yo no tengo datos de si este señor está afiliado a algún partido político, o si se le ha ingresado algún cheque, o si lo hace por amor al arte. Lo que es cierto es que ha creado un caos entre la sociedad española. El gobierno, puesto que ha apostado por este hombre, también lo ha intentado con otros, con las fuerzas de seguridad del Estado, que le salió mal, con los ministros, pero es que los ministros dan para lo que dan, son bastante regularcitos explicándose, no son, digamos, la élite cultural y No, desde luego. de la nación. Entonces, bueno, pues tenemos a este hombre que dices que estaba desde la época de Mariano Rajoy. Fue el que estuvo Es el que con lo mandó del matar, ébola. es el que mandó matar al perro, lo famoso, entonces. Sí, ¿Cómo se llamaba? Bueno, pues qué curioso, porque parece que le Excalibur. mató Rajoy. Parece que fue Rajoy el que le mató. Entonces, si en aquella vez fue culpa de Mariano Rajoy, pues todo lo que haga ahora Simón será culpa de Pedro Sánchez, digo yo. Obviamente, al final es el que está al mando, ¿no? Claro, porque parece que nadie le ha recordado lo de Excalibur. Este hombre yo no sé si realmente es una eminencia, como dicen. A mí y creo que a la mayoría de los españoles, excepto a los que le hacen las encuestas, estas encuestas no recuerdo cómo se llaman, las oficiales que pagamos todos, Tezanos, parece que con todos los que hablan parece que están encantados de la vida. De hecho, ahora que son más pobres, pues dicen que están más felices con su situación. Y bueno, todo esto así, ¿no? Pues creo que al resto de españoles, los que no son consultados por Tezanos, están hasta el gorro del tal Simón. Por cierto, y bueno, a mí me parece... Podría dar un poco también de mejor imagen cuando se habla una nación, porque muchas veces pues parece que se acaba de levantar de la cama. A lo mejor es que trabaja tanto que tiene que ser así, no lo sé. Bueno, eso, bueno, que podríamos hablar también de ello, pero yo creo que es más importante, es mucho más importante la gestión, sí, ¿no? Pero el hábito también hace al monje, ¿eh? El hábito también hace al monje. A mí lo que me parece curioso, revelador, es que una persona que tiene un currículum tan excelso y que tiene tanta experiencia y que la ha demostrado, porque ha demostrado su experiencia, con otras gestiones que ahora, encima, vamos a ver, cuando tú te comportas de una manera en ciertas situaciones y en la misma situación de repente cambias de comportamiento, tu comportamiento ya no es el mismo, tu gestión ya no es la misma, algo ha pasado. Sí, lo voy a dejar, no tenemos datos, pero algo ha pasado. No tenemos datos, lo vamos a dejar en el aire, pero claro. es así, es así.
Yo no puedo Me gustaría acusar, hablar de otro personaje y sospechar. y sospechar, bueno, claro que sí. Pues uno puede sospechar, tiene derecho a la sospecha. Por supuesto. Me gustaría hablar de otro personaje, de Salvador Illa. Es licenciado en Filosofía y tiene un máster en Economía y Dirección de Empresas. Es ministro de Sanidad. Previamente había sido alcalde de La Roca del Vallès, en la provincia de Barcelona. Yo desconozco cómo fue su gestión allí. Pero un gobierno que hace bandera con la frase "en sanidad no se recorta", Illa es un incompetente o solo lo parece. Y con un ministro tan primordial, ¿no debería haber buscado Pedro Sánchez un perfil más técnico o con más experiencia para ese puesto? ¿Cómo se pasa de alcalde de una ciudad de 10.000 habitantes a ser ministro de Sanidad? ¿Por qué está ahí Salvador Illa? ¿Quién quiere contestar? Se llama cupo catalán, pero que responda otro. Pero se Sí, llama cupo efectivamente. catalán. Es lo que dice Luis, ¿no? Es la cuota del PSC, ¿no? Del Partido Socialista de Cataluña. Tocaba poner a alguien por el apoyo a Pedro Sánchez, que fue masa en las primarias. Y bueno, yo también desconozco la gestión de Salvador Illa al frente del Ayuntamiento de La Roca del Vallès, que por cierto es una comarca muy bonita de la españolísima provincia de Barcelona. Pero sí me da la sensación de que está ahí un poco desubicado, ¿no? Que no sabe muy bien lo que tiene que hacer. Me da la sensación también de que es una persona a la que le gusta más filosofar, de hecho es filósofo, ¿no? A la que le gusta más pensar, hablar, que actuar, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en que un ministro de Sanidad, en este caso, tenga que ser necesariamente un técnico sanitario. No, lo que es necesario es que sea una persona que sepa gestionar bien el tema, o sea, gestionar el ministerio. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el Ministerio de Sanidad en España está vacío de competencias, porque absolutamente todas las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, ¿no? A estos 17 reinos de taifas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ha visto un ministerio que probablemente para él sería algo así como un regalito tranquilo, con un despacho en Madrid, con un buen salario, cuando ha visto que se tenía que hacer cargo de esto, pues obviamente se ha visto desbordado. No lo estoy justificando, ni mucho menos, no quiero justificar la incompetencia, pero de alguna manera me da esa sensación, ¿no? Que está completamente fuera de lugar, de que no sabe ni por dónde se anda. Y por otra parte, bueno, pues quizá él tendría que haber tenido la valentía y el arrojo y la decencia de dar un paso atrás y buscar a alguien que sí, que de verdad se pudiera poner al frente de eso, ¿no? Ha sido un desastre las compras de material, cómo han engañado al ministerio y a las comunidades autónomas con el tema de las mascarillas, lo que hablábamos Eso no está tan claro que haya sido al Ministerio de Sanidad, ¿eh? Al Ministerio de Sanidad, bueno, o a quien haya hecho la compra, al de exteriores o a quien Porque haya hecho la compra. os voy a contar más cosas. Bueno, en un principio, no sé si os habrá ocurrido a vosotros, pero a mí me ha resultado muy, muy complicado encontrar información en las páginas del gobierno. Yo tenía links guardados desde hacía semanas que eran bastante reveladores, pero no voy a hablar de ellos porque ya no los puedo contrastar. El caso es que he pinchado los links y salta la página error 404, página no encontraba. Están borrando. Estaba allí porque yo las he visto. Les han borrado. Pero he encontrado, muy importante, una noticia irrefutable. Irrefutable porque incluye informes oficiales. Para resumir lo más posible, resulta que un grupo de abogados ha presentado una querella contra el gobierno y sus 22 ministros ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, el Ministerio de Sanidad ha presentado al Tribunal Constitucional 7 informes que fueron enviados a Moncloa entre el 27 de enero y el 9 de marzo. O sea, este señor y a sus compinches les quieren imputar por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Y en diligencias previas envía al Tribunal Constitucional estos informes diciendo, oiga, que si no se ha hecho nada no es culpa mía, que yo los informes los envié. Pero resulta que el mismo 9 de marzo, o sea, justo después de la manifa, el ministro Illa declara,
el cambio de situación se produjo el domingo por la noche. O sea, el día 8, después de la manifestación, con 674 contagiados Claro. y 8 muertos, siempre desde datos oficiales y tras haberse manifestado 600.000 personas en España, 600.000 eventos deportivos el fin de semana, el meeting de Vox, que son 9.000 personas. Mucho o poco, pero son 9.000 en Vista Alegre. Sí. El Congreso Aula en el IFEMA con 100.000 personas confirmadas, la asistencia. Una de las excusas que pone el gobierno es que se ha actuado antes que otros países. Entonces, falso. ¿Por qué España es el país con más muertos por billón de habitantes que tiene? ¿Y es realmente cierto que se ha actuado antes que otros países? Bueno, lo primero que creo que hay 4 países pequeñitos delante de España. Andorra, nuestros vecinos, son un país que han tenido una incidencia muy elevada de mortandad. Y de los países más grandes es Bélgica, más que España. Y bueno, y vamos a ver cómo acaban algún otro país pequeñito. Y todos irán la realidad de las muertes, que eso parece ser que es una constante de la mentira. Empezamos viendo los datos malos y mintiendo los chinos, y es una constante. Parece ser que aquí se han tomado las siguientes medidas. Cuando han tomado simplemente las medidas restrictivas, han tomado el confinamiento y la represión. En cambio, han dejado atrás hasta hoy las mascarillas y el aviso a la población de las medidas higiénicas. Han permitido los vuelos cuando en China, en todos los lados, hacían controles de temperatura, cuando no ya test directamente. Aquí seguían abiertos las puertas de salida de los aviones, de par en par, sin ningún problema. Se promovían, lucharon porque siguiera el mobile que fue ya cancelado en febrero. Se cancelaron en Venecia los carnavales y aquí estaban discutiendo y haciendo fuerza porque decían que las fallas tenían que seguir. Esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que es un plan, es un auténtico plan medido. Han sopesado que los muertos no van a ser suficientes como para derrocar el gobierno, pero la ruina va a ser total. Muy bien, va a haber subvenciones, subida de impuestos a ricos. Pues un poco el programa de Podemos va a ser bien. Va a dar juego, ¿no? Subvención, enfrentamiento entre españoles, que eso siempre aquí nos vende, nos pone mucho, ocultación, mucha desinformación, visita, menosprecio, no ver la realidad. Creo que es un plan para arruinarnos y para que algunos se hagan millonarios. Las cifras, yo no sé si habéis reparado en ello, pero se supone que con el 5% de la población, o 7 decías tú antes, Luis Vita, contagiada, tenemos oficialmente 30 y tantos mil muertos. Hay datos que no son oficiales, son oficiosos, pero si nos fijamos en el deceso de pensiones que ha dejado de pagar el gobierno en estos meses, si nos fijamos en datos que dan las funerarias, que hablan de un 300% más de trabajo, si nos fijamos en esos datos, hay informes no oficiosos que dicen que los muertos podrían ser de hasta 80.000 hoy en día por el COVID-19. Lo que pasa es que se contabilizan de otra forma, ¿verdad? Entonces, es muy fácil hacer la regla de 3. Si con el 5% de la población tenemos 80.000 muertos, cuando lleguemos al 70% de contagiados, que es cuando se supone que hay una inmunidad global. Ahora estiman algo menos, tal vez al 60%. O 60, o sea, al 60, pero aún con el 60, ¿a cuántos muertos llegamos? A mí las cuentas, las últimas que he echado, me llegaban a 900.000. Matemáticas, ¿eh? Quería comentar una cosa. Aquí la mortandad ha sido especialmente brutal porque ha entrado como un demonio en las residencias de ancianos, que han sido completamente... Bueno, en algunas. Bueno, en las que ha habido también algunas hay que decir que no han entrado... Bien, pero ha habido muchísimos ancianos que han fallecido en las residencias y gran parte de la mortalidad en España es de personas mayores de 70 años.
Claro, lógicamente eso quiere decir que subiendo el ratio de contagios no habría tanta mortalidad, porque mucho sería gente más joven que alguno fallecería, porque Claro que hay que tenerlo en cuenta. Este coronavirus ha demostrado que nadie está libre de que le pueda coger la parca con él, pero bueno, donde es verdaderamente terrible es con las personas mayores. Y si entra en la residencia de ancianos como ha entrado, ¿por qué? Pues porque quitando algunas que han tenido la suerte de que, por lo que sea, no ha llegado a entrar el virus. Otras, la mayoría de las que no han entrado, porque los propios sanitarios y responsables de esas clínicas han hecho lo posible y lo imposible por mantenerlas aisladas, sacrificándose ellos mismos, quedándose encerrados incluso durante meses con los ancianos para evitar contagios. Pero en las otras, en las que sí que ha entrado, ha sido brutal. Sí. Y claro, aquí hay que recordar dos cosas. Primero, que no sé si, hablo de memoria, no sé si es del 18 de marzo, cuando Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, asumió el mando único sobre estos centros. Y ese mando único, ¿para qué ha servido? Porque por lo que comentan desde la residencia de ancianos, desde todas, no han recibido ni información ni ayudas. Como dice el Luisvita, algunas han salvado, pero no ha sido ni por la información ni por las ayudas recibidas por parte del gobierno. Y, por cierto, buena parte de esos fallecidos que no están contabilizados como muertos por coronavirus son precisamente los de las residencias, que les cogían allí directamente y sin hacer test ni nada, iban a la morgue. O sea, sí, que yo no sé, y acabo, exactamente si son 50.000, 80.000 o cuántos fallecidos hay en España. Algún día habrá que saberlo porque todos ellos son personas con dignidad, españoles que han muerto sin que tuviesen que haber muerto si las cosas se hubiesen hecho medianamente bien, y por eso y por muchas cosas más habrá que seguir siendo pesados con este tema y exigiendo responsabilidades. José María, hablando de las residencias, eso sí, es, muy breve. Me gustaría darte paso hablando de las residencias. Sí. Competencias de las comunidades autónomas, privatizaciones. El gobierno echa la culpa a las privatizaciones y a que las comunidades autónomas y que a que las residencias de ancianos, la gran mayoría no forman parte o no las gestiona sanidad propiamente dicho. Bueno, puede ser que sí, que sea por eso. Yo no soy muy amigo de culpar a la gestión de una residencia de ancianos por el hecho de ser pública o privada, porque hay residencias públicas como la de Baltanás, por ejemplo, que es municipal, en la que no ha habido ni un solo caso, ha habido residencias privadas en las que tampoco ha habido ni un solo caso, y al revés. Ha habido residencias en las que ha habido muchísimos, públicas en las que ha habido muchísimos casos, y residencias privadas en las que ha habido muchísimos casos. Yo creo que habría que valorar una por una, y desde luego yo no sé cuáles son unas y cuáles son otras. Sí me parece llamativo el hecho de que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León haya llamado a cada residencia pública y privada diciendo que no se enviara a ningún anciano al hospital, que se quedaran todos aislados en las residencias de ancianos. Pero la primera comunidad que dijo eso fue Cataluña. Cataluña, bueno, no lo sé si Cataluña lo ha dicho, tú lo tendrás más datos. Sé que Cataluña lanzó un mensaje diciendo que había que primar a los jóvenes por encima de los ancianos a la hora de entrar de tener derecho a lo que es curioso es que esto ha ocurrido en todos los países. Un momento, y termino muy rápido, de verdad. Que no se hayan atrevido a atender, sí me parece más indecente todavía, a atender a los ancianos, a llevarlos a los hospitales y a dejarlos morir en las residencias de ancianos. Esto lo sé de primera mano porque un buen amigo mío, al que vosotros conocéis también, su hermana es gerente de una residencia de ancianos y les han llamado desde la Junta de Castilla y León, por supuesto no les han dado la orden por escrito porque eso sería mucho más escandaloso, exigiendo, con buenas formas, pero exigiendo que no enviaran a ningún anciano al hospital de Valladolid, en este caso porque
esta residencia está en la provincia de Valladolid. O sea, A mí tremendo. Y me ya parece, puede seguir si quieres. me parece muy revelador y es lo que, y seguramente que es de lo que va a hablar, de lo que va a hablar Luis Vita, que eso ha pasado en todos los países. Sobre todo bueno, el primero del que yo tengo conocimiento es de Holanda. Después Francia, en Ha ciertas pasado en comunidades todos, en autónomas China más o también. menos. Cuando he dicho antes que se había copiado de China solo la zona restrictiva, se ha copiado de China algo más también, evidentemente. La desinformación, la locura del cambio del conteo y de que si este vale, porque si le doy positivo de una manera y luego de otra, eso también ha ocurrido en China. Muertos para arriba, muertos para abajo, como aquí nos ha pasado también. Es decir, todo. Las restricciones para el acceso a respiradores de los ancianos también ha pasado aquí en todos los lados, en todos los sitios. Es inmoral. Parece que yo creo que como que sí sabían lo que había que hacer. Desde Porque luego, ya es tu teoría difícil coincidir coge todos forma. en hacerlo mal. Tu teoría Parece que coge han forma, seguido un Luis. librito. Cuesta no pensar en ello, desde luego. Tu El- teoría... no se tienen datos, pero se tienen unos indicios que son, bueno, que Bueno, coinciden si me mucho, ¿no? permitís, En todos los hay sitios. unos indicios que son irrebatibles. Son los mismos gobernantes que llevan décadas apostando por el aborto, por la eutanasia, por la homosexualidad como forma también de que no se tengan hijos, por los matrimonios. Bueno, son los fundamentos de la Del control de la población. Gates Foundation, ¿no? Correcto. Y tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el mundo está en una crisis global. A nivel económico se está viviendo desde hace tiempo por encima de las posibilidades. Evidentemente esto es porque hay algunos ricos, muy ricos, que les interesa, pero que no tienen ninguna intención de malgastar su dinero con estos ancianos que precisamente han dedicado toda su vida a trabajar y pagar impuestos para que con la promesa de que sus naciones lo agradecerían y se lo recompensarían. Parece claro que este cuento, este otro cuento también, uno más de los estados-nación revolucionarios, se está desinflando. Ya algunos pensábamos desde hace tiempo que cuando lleguemos a la edad de jubilación probablemente no tengamos jubilación, así lo podemos asegurar. Pero repito, son los mismos gobernantes que abogan de manera descarada, incluso los que dicen no estar a favor acaban votando a favor del aborto y de la eutanasia. No lo olvidemos. Así es. Con lo cual... Bueno, y lo que parece por cómo se mueve este virus, que tampoco se conoce mucho, la verdad. Hay muchas teorías y hay muchas... pero bueno, en principio lo que parece es que están los ancianos, cuando menos, condenados a estar recluidos en los próximos 2 años. Eso es una cosa que hay que tener clara. Se van a morir de tristeza la mayoría. O sea, ahora mismo la depresión que tienen la mayoría de los ancianos es brutal. El que no muera de coronavirus va a tener mucho problema de no morir de tristeza. Y luego también muchos problemas mentales, ¿no? Porque se agudizan mucho y en estas... Claro, e incluso cardiovasculares, porque si tú no puedes dar tus paseos, no puedes hacer una vida natural, pues todo eso... Socializar... A mí, chicos, me gustaría convocaros para otra tertulia hablando más de esta pandemia globalmente, de qué es lo que se quiere conseguir desde un orden mundial, como lo podemos llamar, qué es lo que se pretenden conseguir desde las élites, ¿vale? Entonces me gustaría convocaros a que nos comprometamos todos a preparar datos sobre la pandemia a nivel global, a nivel mundial, y lo que se puede pretender de ella, ¿vale? Bien preparado, con muchos datos y hacer un monográfico. Pero ahora mismo creo que se nos quedan algunas cosas en el aire, de las que hablar, sobre cómo se ha vivido en España. Por ejemplo, desde los medios de comunicación. Se quejan de las preguntas, primero se quejaban que las preguntas en las ruedas de prensa eran preparadas,
Después se les da acceso solo a ciertos medios de comunicación. Después se les da a los principales grupos de comunicación subvenciones por valor de 15 millones de euros. ¿Qué os parece? ¿Cómo se ha tratado esto desde los medios de comunicación y por qué? Por Los parte medios de de los medios. comunicación, sí, tienen un amo y lo están demostrando, ¿no? Continúa, Luis. Sí, bueno, iba a decir por parte de los medios de comunicación un escándalo. Son pesebreros al servicio del capital, como llevan Claro. demostrando mucho tiempo. Ellos dicen permanentemente que son libres y que son periodistas libres, pero todos sabemos que según el sesgo de tal o cual periodista acaba en tal o cual medio de comunicación y que no puede salirse de la línea editorial de ese medio de comunicación, puesto que si no sería despedido. El mito del periodista libre pues no existe. Lo que sí que existen es algunos buenos periodistas con unas ideas que pueden estar de acuerdo con el medio de comunicación en el que están y que defienden esos postulados. Ahora, la libertad absoluta no existe porque tú tienes que servir a tu línea editorial y al capital que apoya esa línea editorial. Cuando la línea editorial, sobre todo de las televisiones, o el capital por el que viven esas televisiones, es prácticamente en su totalidad de subvenciones y anuncios del Estado y de otro gran culpable de la situación de España, que serían las empresas no recuerdo el nombre ahora, las grandes empresas que cotizan en bolsa. Del IBEX 35. Del IBEX 35, correcto. Bueno, pues ellos han decidido esa línea editorial para el medio de comunicación masivo que son las televisiones. Luego hay otros medios de comunicaciones entre los que encontramos las radios y los periódicos en los que hay algo más de diferente opinión. Pero bueno, son muy minoritarios. ¿Quién lee el periódico hoy en día? Apenas se lee. Viven de la subvención también y las radios, pues bueno, ya sabemos, las de la línea, no sé si llamarlo izquierda, porque esto ya no es una cuestión de izquierdas o derechas. Esto es lo que hay en el mundo, desde eso que hablábamos de China, de la diferencia del gobierno chino, hasta esto, todo es una gran guerra entre dos grandes masas, que una podemos llamarla nacionalista y otra internacionalista, ambas con mucho capital. Y ninguna de las dos es buena, porque ninguna de las dos realmente quiere lo mejor del pueblo. Lo que pasa es que sí que hay una que es bastante peor que la otra. Entonces, a partir de ahí, hablar de la prensa, pues ella misma se ha catalogado como lo que es. Son auténticos pesebreros de quien les paga. Y respecto al gobierno, bueno, es una tiranía, evidentemente, pero es una tiranía y no puede ser de otra manera, porque el gobierno que tenemos en España es un gobierno formado del Partido Socialista, Podemos, que es el Partido Comunista, más otra cosa mundialista, extrema izquierdista. La corriente trotskista, ¿no? Con cierta línea trotskista, aunque sea bueno, estética. aquí está el Foro de Sao Paulo, ¿no? Principalmente, y esta gente del bien para el bien, la Fundación para el Bien. Pero es que además en España también tenemos a este gobierno apoyado, y acabo ya, apoyado por nacionalistas de la peor, bueno, de los más peligrosos del mundo, porque es que uno sale de un grupo terrorista que hasta hace 4 días estaba asesinando, y que en España ha asesinado a casi 900 personas, que ha mandado lejos de su tierra a más de 500.000 y que ha creado un estado de terror en una tierra maravillosa como Bajongadas, y tenemos otro partido que es abiertamente golpista. Y luego resulta que esos partidos están apoyados por Soros de la misma manera que está apoyado el gobierno. Es que, ¿esto cómo lo llamamos? ¿Democracia? Pues mire usted, en la RDA también era la República Democrática de Alemania. Es que lo de la democracia es muy relativo. Yo no soy muy relativista, de hecho soy muy poco relativista. Son cosas de la manipulación, ¿no? Claro, llamar a una cosa como nos interesa que suene, exactamente, para luego hacer lo que nos dé la gana. Yo te digo que esto es blanco, aunque tú veas que sea negro. Eso es, entonces lo llamo blanco. Entonces, a partir de entonces todo el mundo se piensa que esto es blanco. De hecho, Pablo Iglesias ha dicho el otro día en el Congreso de los Diputados que él es demócrata porque es comunista. Y prácticamente el que no sea comunista como él no es demócrata. Pues ahora mismo ahí ya han cambiado las tornas. O sea, hasta lo que sabíamos, hasta ahora lo que sabíamos todo el mundo es que el comunismo de democracia tiene poco. Pero ya verás tú que, como lo ha dicho Pablo Iglesias, ahora mismo democracia es igual a comunismo. O comunismo es igual a democracia. Entonces, todo el que no sea comunista
ya no es democracia. Pero si ellos están a favor de la democracia, el problema es que el que no piense como ellos... Claro, sobra. así es, pero os quiero preguntar. El gobierno, aparte que está ahí gracias a independentistas y nacionalistas, catalanes, vascos y algún regionalista también, Sí, bueno. ahora Eso mismo es, está sacando... Eso es como los de las televisiones, a la mandanga. Sí, está sacando adelante a las votaciones para los estados de alarma gracias a esos partidos. ¿Qué cuotas políticas están pagando? O a lo mejor no están pagando ninguna cuota política. Y son cosas mías. ¿Qué sabéis? Ya veremos. Yo, por lo pronto, al de Teruel existe, no sé, quizá le hayan prometido llevar el AVE a Teruel, ¿no? Y una autopista de 3 carriles por cada sentido. Bueno, Bueno, creo que a a ese hombre Teruel, ya le que han lleva... alquilado sus locales en Valencia, que eso es lo que tenía ya. Bueno, algo más serán, sí, serán preventas personales, más que para beneficio de la maltrecha Teruel, ¿no? Seguramente. Al resto no lo sé, bueno, al PNV ya lo sabemos todo, más autogobierno, el PNV es más civilino que Esquerra, ¿no? No es tan También visceral como hemos visto en el como BOE, así. José María, hemos visto en el BOE que se han reanudado las amnistías para que Cataluña, para que los funcionarios o desde el funcionariado de prisiones de Cataluña se reinicien los trámites para la amnistía de los políticos presos por el golpe de Estado de... De hecho, querían que hubiese llegado a hoy, pero puesto que no ha dado tiempo a que llegase este miércoles, pues han hecho la historieta esta de que Esquerra sigue sin votar el... Pero esto va hacia adelante, ¿eh? Esta es la idea. Esta es la idea. Liberar en breve a los golpistas. Pues sería muy triste, porque luego, bueno, por mucho menos hay gente que está en la cárcel muchos más años. Bueno, pero ya veremos, porque si hay alguien que no es fiable en sus promesas es Pedro Sánchez. O sea, yo no Eso me es verdad. fiaría mucho. Eso es verdad. Lo peor de todo es que las promesas que se cumplen son las malas. Sí. Eso es. Bueno, yo no sé si ha prometido algo bueno, pero... Las peores. Las peores. Bueno, chicos, pues nada, desde aquí yo creo que ya me gustaría que nos comprometiéramos para más charlas como esta y dar las gracias a todo el mundo que nos haya estado viendo hasta ahora. Recordaros que si podéis compartir nuestros vídeos y suscribiros, porque os parece interesante, yo creo que es muy bueno para divulgar la verdad, que es desde lo que se habla en este programa, en el Rugido del León. Para todo el mundo que tenga dudas sobre los datos que hemos dado, lo puede pedir por privado y yo le voy a mandar sobre todos los datos de los que hemos hablado, le puedo mandar por email para que no nos llamen mentirosos, como suele pasar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis Carlón. Como les pasa a otros. Como les pasa a otros. Muchas gracias, Luis Carlón. Muchas gracias, Luis Vita. Y muchas gracias, perdona por los movimientos técnicos, pero estoy aquí en medio de la tierra de Campos y es complicado. Qué suerte tienes. En el paraíso terrenal. Qué suerte tienes. Estás en el paraíso terrenal. Pues chicos, hasta otra. Muchas gracias. Un placer. Hasta otra. Hasta luego.